Voy a contarles algo que me costó mucho trabajo y un tiempo llamar por su nombre. No porque no supiera lo que me estaba pasando, sino porque cuando estás dentro de algo así, el lenguaje que tienes disponible no alcanza para describir con precisión lo que pasa. Ves las piezas, pero no ves el cuadro completo hasta que ya es demasiado tarde para salir. Y cuando por fin ves el cuadro completo, lo primero que sientes no es miedo ni tristeza, es asco de ellos, de ti misma, de lo que dejaste que pasara sin nombrarlo. Esto pasó en una universidad, no voy a decir cuál, ni en qué país, porque honestamente no importa para lo que quiero contar, y porque lo que les voy a describir no es de un lugar específico, es de todas partes, pasa en todas partes, solo que nadie lo cuenta así, desde dentro, con todos los detalles que uno quiere olvidar y que no puede. Me llamo como me tenga que llamar, pero para esto me pueden llamar Valeria. Llegué a esa universidad sin conocer a nadie. Venía de una ciudad diferente, de una familia que hizo un esfuerzo real para que yo pudiera estudiar ahí. De esa clase de contexto donde uno sabe que tiene una oportunidad y que no puede desperdiciarla, pero que tampoco sabe exactamente cómo aprovecharla porque nadie te enseña eso. Cómo moverse en un lugar donde todo el mundo parece saber algo que tú no sabes todavía. La primera semana fue de esas que uno recuerda como el momento en que todo era nuevo y nada era cómodo. Las clases, los horarios, los pasillos enormes, la cafetería donde uno no sabe dónde sentarse sin meterse en alguna dinámica que no entiende. Daniela me habló primero, así de simple. Yo estaba buscando un lugar donde sentarme con mi bandeja y ella me hizo señas desde una mesa donde había 3 personas más. Me dijo que me sentara, que había espacio. Y me senté porque era lo más simple que había pasado en 2 semanas. Y porque cuando alguien te hace un espacio en una mesa en tu primera semana, en un lugar nuevo, uno no analiza demasiado los movimientos. Daniela era bonita, segura, del tipo de persona que ocupa el espacio en que está en su mesa y también el espacio de alrededor sin que nadie lo cuestione. Los que estaban con ella eran similares, gente que parecía saber exactamente dónde estaba y por qué. Empezamos a salir juntas, a estudiar, a tomar café. Las cosas normales de las amistades que se construyen en los primeros meses de universidad. Un mes después, Daniela me habló de los círculos. No dijo fraternidad. Esa palabra no la usó nunca, o casi nunca, no al principio. Dijo que era un grupo de personas que se ayudaban entre sí, que algunos de los estudiantes más exitosos de la universidad pertenecían a ellos, que los círculos tenían conexiones con empresas, con egresados que ya estaban en posiciones importantes, que ser parte de uno era básicamente tener una red que la mayoría de los estudiantes tardaban años en construir solos. Sonaba exactamente a lo que sonaba, una oportunidad. Me dijo ella que ella pertenecía a uno desde el primer semestre, que la habían invitado igual que me estaba invitando a mí, que si yo quería, podía presentarme. Le pregunté qué necesitaba para entrar. Dijo que solo tenía que conocer a la gente y ver si encajaba, que no había solicitud formal ni nada de eso, así que fui. La primera reunión fue en un departamento cerca de la universidad, bonito, bien amueblado, del tipo que uno no espera ver en estudiantes, porque no es del tipo de lugar que los estudiantes normalmente pueden rentar. Había como 15 personas, todas parecían reconocerse bien, con esa comodidad de los grupos que llevan tiempo juntos. El que más hablaba era Rodrigo. No sé cómo describir a Rodrigo, sin que suene a que me gustó, porque eso no es lo que quiero decir. Aunque sí me gustó al principio, era mayor que los demás, probablemente en su último año o ya egresado, con esa seguridad de los que saben que son el centro de cualquier cuarto en el que entran, y que han dejado de hacer esfuerzo para hacerlo porque ya no lo necesitan. Hablaba de los círculos como si fuera una filosofía. Dijo que la idea era simple. Dentro del círculo, todos se debían algo, que el favor que hacía hoy era el favor que alguien más le hacía mañana, que la lealtad era la única moneda que valía de verdad. Lealtad. Esa palabra la usó varias veces esa noche. Yo la escuché con atención, de alguien que todavía no sabe que las palabras que se repiten mucho en las primeras conversaciones son exactamente las palabras a las que hay que prestar atención. Los primeros meses dentro del círculo
fueron lo que Daniela me había prometido. Conseguí una práctica en una empresa donde normalmente hubiera tardado años en siquiera mandar currículum. Rodrigo hizo una llamada. Así de simple, una llamada, y una semana después yo estaba en una entrevista que salió bien porque el terreno ya estaba preparado para que saliera bien. Entendí mucho después, cuando ya todo había pasado y yo tenía distancia suficiente para ver el cuadro completo, que la empresa donde hice esas prácticas tenía conexiones directas con Daniela, una familiar suyo, en una posición de decisión. Nada que yo pudiera haber investigado sin saber qué buscar. Nada que nadie me dijo. Lo que pareció una oportunidad que Rodrigo me abría era en realidad un hilo más de la misma red. Yo adentro de la empresa, de los contactos de Daniela, haciendo bien mi trabajo, sin saber que mi presencia ahí también le servía a alguien más, para algo que nunca me explicaron. Había invitaciones a eventos a los que normalmente no hubiera tenido acceso. Cenas, presentaciones, cosas donde la gente con la que yo quería trabajar eventualmente estaba presente de manera informal, sin el filtro de los procesos formales. Me sentía bien, eso es lo que necesito que entiendan. Me sentía genuinamente bien, no estúpida ni ingenua, bien, como si finalmente hubiera encontrado el lugar donde las cosas se movían de la manera en que yo quería que se movieran. Rodrigo empezó a interesarse en mí de manera más directa en ese periodo, no agresivamente, con esa atención que mencioné, como esa atención que mencioné antes, la de hacerte sentir que eres la persona más importante del cuarto. Salimos algunas veces solos, luego más seguido. Para el tercer mes yo creía que éramos pareja, o algo parecido. No lo habíamos definido, pero en mi cabeza la dinámica era esa. Fue el final del tercer mes cuando llegó el primer favor. Me lo pidió Daniela, no Rodrigo. Ahora entiendo que eso fue una decisión, no una casualidad. Me dijo que un contacto importante del círculo iba a estar en la ciudad esta semana. Que era alguien con quien Rodrigo quería cerrar un acuerdo de algo. No me explicó qué exactamente. Que ese contacto tenía, así lo dijo ella, un gusto muy particular por las personas. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que nada fuera de lo normal, que solo quería que yo asistiera a una cena con él, que lo hiciera sentir bienvenido, que fuera yo misma. Le pregunté para qué, qué necesitaba a mí específicamente. Daniela me miró un momento antes de responder. Me dijo que porque yo era exactamente el tipo de persona que a este contacto le gustaba conocer. Así que fui a la cena. No pasó nada que yo no pudiera señalar como un delito. El hombre era mayor, educado en la superficie, con la incomodidad específica de alguien que sabe exactamente qué está haciendo y que ha hecho las cosas suficientes veces para hacerlas de manera que no deje nada señalable. Me hizo preguntas personales que no venían al caso. Me miró de maneras que sabía cómo interpretar, pero que en ese momento elegí no interpretar. Al final de la noche le dio a Rodrigo algo, no vi qué, en un apretón de manos que duró más de lo que los apretones de manos duran normalmente. En el camino de regreso, Rodrigo me dijo que lo que había hecho fue bueno, que lo había hecho muy bien. No me dijo qué exactamente había hecho bien. Yo tampoco pregunté. Y eso, no haber preguntado, es lo que más me cuesta cargar todas las noches. El segundo favor llegó 2 semanas después. Esta vez me lo pidió Rodrigo directamente. Era otra persona, otro contacto, otro contexto parecido. Una reunión informal, nada serio, solo que estuviera presente y que fuera amable. Le pregunté por qué tenía que ser yo. Me dijo que porque yo causaba una impresión muy buena en las personas, que tenía algo que no todo el mundo tenía, que era un activo para el círculo. Activo. Esa palabra me quedó dando vueltas esa noche más que las otras. Fui de todas formas. Y fui al tercero también, y al cuarto. No en secuencia rápida, con suficiente espacio entre uno y otro para que yo pudiera convencerme de que era ocasional, de que era parte de cómo funcionaban las redes, de que era algo que todos en el círculo hacían en alguna medida, y no algo específico para mí. Pero entre el cuarto y el quinto favor empecé a notar una cosa. Los favores que le pedían a los demás miembros del círculo eran diferentes a los que me pedían a mí.
A Ernesto le pedían que usara sus contactos en el departamento de finanzas de alguna empresa. A Laura le pedían que presentara a alguien con alguien en una conferencia. A Marcos le pedían que revisara un contrato antes de firmarlo. A mí me pedían que fuera a cenar con hombres que Rodrigo quería impresionar. Eso no es lo mismo. Tardé demasiado en decirlo en voz alta, pero lo era. No era lo mismo. Hablé con Rodrigo. No en plan de confrontación, porque en ese punto todavía no tenía el lenguaje para confrontarlo de la manera que merecía. Fue más una pregunta disfrazada de observación, de las que uno hace cuando quiere que el otro entienda lo que está preguntando sin tener que decirlo directamente. Le dije que sentía que los favores que me pedía a mí eran diferentes a los de los demás. Me dijo que cada miembro del círculo contribuía con lo que tenía, que yo tenía algo que los demás no tenían. Le pregunté que qué era ese algo. Me miró con una paciencia que ahora reconozco como la paciencia de alguien que ha tenido esa conversación muchas veces y que sabe exactamente cómo termina. Me dijo que yo tenía presencia, que hacía que las personas se sintieran bien, que eso era un talento real y que el círculo lo valoraba. Presencia. Le pregunté si me estaba pidiendo que usara mi físico para conseguir favores de otros hombres. Me dijo que no, que yo lo estaba malinterpretando, que nadie le pedía nada a nadie que no quisiera hacer, que si yo no quería ir a más reuniones, no tenía que ir. Pero mientras lo decía, con esa calma específica de alguien que sabe que tú sabes que lo que dice no es completamente verdad, también me dijo que el círculo funcionaba en ambas direcciones, que los beneficios que yo había recibido habían venido de algún lugar, que la lealtad era la única moneda que valía. Lealtad. Ahí está otra vez. Me fui de esa conversación sintiéndome sucia, de una manera que no tenía que ver con nada físico que hubiera pasado, sino con algo más profundo, más difícil de lavar, la sensación de haber entendido exactamente en qué me había convertido para esa gente y no haber podido hacer nada con ese entendimiento, porque todavía no sabía qué hacer con él. Intenté hablar con Daniela. Daniela que me había hecho un lugar en su mesa el primer día. Daniela que me había sido mi entrada a todo esto. Daniela que pensé que en ese momento debía entender lo que yo estaba sintiendo porque ella también era mujer y también había entrado al círculo de la misma manera. Le dije que estaba incómoda con los favores, que sentía que lo que me pedían a mí no era lo mismo que lo que le pedían a los demás, que quería que eso cambiara. Daniela me escuchó. Cuando terminé de hablar me preguntó si yo creía que lo que tenía con Rodrigo era algo serio. Le dije que pensaba que sí. Me dijo cuando la amabilidad específica de quien dice algo cruel, si cambiara el tono de voz, que Rodrigo estaba con varias personas dentro del círculo, que yo no era la única, que eso no significaba que no le importara, solo que así era como él funcionaba y que eso también era parte de la dinámica del grupo. Me quedé sin palabras durante un momento. Daniela siguió. Me dijo que el círculo no era para todo el mundo, que si yo sentía que no podía manejar la manera en que funcionaba, quizás era mejor que lo pensara bien, que los beneficios que había recibido habían tenido un costo y que irse no significaba que ese costo desapareciera. Le pregunté qué significaba eso. Me dijo que nada malo, solo que las conexiones funcionan en ambas direcciones y que las personas que habían ayudado a abrir puertas también pueden cerrarlas. Salí de esa conversación entendiendo algo que debí de haber entendido meses atrás. Daniela no era mi amiga. Daniela era la puerta de entrada. Y las puertas de entrada no tienen lealtad con lo que entra, solo con quien las controla. Estoy en la universidad aún. Todavía veo a Rodrigo porque no tengo manera de no verlo sin que parezca que estoy huyendo, y huir tiene un costo que todavía no estoy segura de poder pagar. Todavía asisto a algunas reuniones del círculo porque no asistir también tiene un costo. He dicho que no a 3 favores en las últimas semanas. Rodrigo no ha dicho nada directamente, pero hay cosas que han cambiado. Las prácticas que conseguí ya terminó. Y cuando pregunté si había posibilidad de extensión, la respuesta fue vaga, de una manera que no fue vaga antes.
Un par de puertas que estaban abiertas empezaron a sentirse menos abiertas. Daniela me saluda en los pasillos como si nada hubiera pasado entre nosotras. Esa normalidad fingida es la cosa que más rabia me da de todo esto, porque requiere que yo también la mantenga. Yo también actúe como si la conversación que tuvimos no hubiera ocurrido. Que yo también siga siendo funcional dentro de una dinámica que entiendo que está diseñada específicamente para que personas como yo no puedan salir fácilmente. Lo que me tiene atrapada no es el miedo en el sentido de que me vayan a hacer algo físico. Es algo más sutil y más efectivo que eso. Es que construyeron alrededor de mí en los primeros meses, cuando todo parecía beneficio y oportunidad, una red de deudas y compromisos y relaciones que ahora se sienten imposibles de desaparecer, sin perder cosas que me importan. Mis prácticas, mis conexiones, mi reputación dentro de un ambiente donde ellos tienen más tiempo y más relaciones que yo. Y que Rodrigo sabe exactamente lo que tiene y lo que puede hacer con ello. No me amenaza directamente, solo existe, y eso es suficiente. Llevo semanas pensando en cómo salir de esto y honestamente no tengo una respuesta clara todavía. Lo que sí tengo y que antes no tenía es el nombre de lo que me hicieron. No es una travesura de universitarios. No es que me hayan usado un poco y ya. Es un sistema diseñado para identificar a personas en un momento de vulnerabilidad, ofrecerles lo que necesitan, crear una deuda que no está escrita en ningún lugar, pero que todos los entienden, y luego cobrarla de manera que nunca se dicen en voz alta, para que nunca haya nada que señalar. El físico fue la moneda. No porque nadie lo dijera explícitamente, sino porque nadie le pedía a Ernesto que fuera a cenar con mujeres, que el círculo quisiera impresionar. Nadie le pedía a Marcos que usara su presencia para hacer sentir bien a alguien. Solo a mí. Y yo fui y seguí yendo. Y cada vez que fui construí un eslabón más de la cadena que ahora no sé cómo romper, sin que algo que construí se venga abajo también. Eso es lo que me da más rabia de todo esto. No lo que hicieron ellos, aunque eso también, sino también que me hicieron construir yo misma la jaula, con mis propias manos, pieza por pieza, pensando que estaba construyendo algo diferente. La leyenda de los círculos, y eso es lo que son, una leyenda, es que te dan acceso a algo que de otra manera no tendrías, y eso es verdad. El problema es la parte que no te dicen, que el acceso tiene un precio que no está en ningún contrato, que ese precio lo van definiendo ellos, no tú, que para cuando te das cuenta de cuánto estás pagando, ya pagaste suficiente para que irse cueste más de lo que crees que puedes permitirte. Hay círculos como este en todas las universidades, en todos los países, con diferentes nombres, con diferentes dinámicas específicas, pero con la misma estructura central. Alguien con poder y conexiones identifica a alguien que necesita de ese poder y esas conexiones. Le abre una puerta y luego le cobra el peaje por haber pasado. La variante que me tocó a mí usa el físico de las mujeres como moneda de cambio, con hombres que tienen algo que el círculo quiere. Hay variantes que usan otras cosas, pero la estructura es la misma y funciona porque nadie te dice lo que es hasta que ya estás dentro, y el costo de salir parece más alto que el costo de quedarse. Estoy todavía calculando ese costo. Todavía no sé cuánto estoy dispuesta a pagar para salir, pero sé que lo haré. Y cuando salga, voy a poder llamarle por su nombre a todo lo que me pasó. Ese nombre lo tengo desde hace semanas. Lo que no tengo todavía es el momento correcto para decirlo en voz alta, donde tenga que escucharse. Ese momento va a llegar. Tiene que llegar. Muchas gracias por acompañarme en una historia más. De verdad, muchísimas gracias. Espero que les haya agradado. Cualquier cosa, por favor, coméntenla. Cosas que les haya gustado, cosas que no. También si tienen alguna historia que quieran compartir. Estoy totalmente a su disposición. Nos vemos hasta la próxima y gracias por acompañarme.